Yo tenía una puerta enfrente y no la crucé. Solo recuerdo aquel pasillo, blanco, largo, con ese olor que tienen los hospitales cuando todo lo que queda es el silencio. Ella estaba detrás de una puerta, mi abuela. Nadie me lo dijo, pero yo lo sabía. Sabía que era la última vez que la vería. Pero me quedé ahí, a medio metro, como congelada en el tiempo o convertida en estatua de sal. Pero no por mirar hacia atrás, sino por no atreverme ni siquiera a mirar. Tal vez esperaba que alguien me obligara, tal vez esperaba que aquel momento pasara sin mí. Y pasó. Murió 5 minutos después y esa puerta nunca se abrió. Hay decisiones que no parecen decisiones, solo gestos, vacilaciones, silencios. Pero después te das cuenta de que fueron una línea de tiempo entera. Desde ese día, cada vez que tengo que elegir, aunque sea algo mínimo, una parte de mí regresa a ese pasillo, a esa puerta que no crucé. Y fue mucho tiempo después que entendí algo. Lo que pasó ahí no fue solo culpa, ni miedo, fue caos. Pero no el que grita, el que se acomoda en silencio y te cambia el mapa sin decirte dónde estás. El tipo de caos que los meteorólogos empezaron a estudiar hace algunos años, cuando una mariposa, sin saberlo, se volvió teoría. Esto es efecto paralelo. ¿Qué versión de la realidad prefieres? En los años 60, un meteorólogo llamado Edward Lorenz trabajaba en una computadora tan grande que ocupaba medio cuarto. Una máquina diseñada para predecir el clima, pero incapaz de anticipar lo que estaba a punto de revelar. Un día, para ahorrar tiempo, Lorenz redondeó un número. Nada grave, una diferencia de milésimas, lo que en cualquier sistema normal sería insignificante. Pero al reiniciar la simulación, el clima cambió por completo. No ligeramente, totalmente, como si el mundo hubiera elegido otro camino. Lorenz pensó que se trataba de un error, pero no lo era. Era una verdad que nadie había querido ver hasta entonces, que en ciertos sistemas lo mínimo altera lo absoluto. Ese fue el nacimiento de la teoría del caos, y con la intención de explicarla, Lorenz lo transformó en una metáfora, la de una mariposa batiendo sus alas en Brasil y provocando un tornado semanas después en Texas. No porque la mariposa controle el tornado, sino porque su aleteo mínimo, frágil y relevante fue suficiente para inclinar un sistema entero hacia otro destino. Esa teoría fue malinterpretada durante décadas. Algunos creyeron que hablaba de magia o de poder oculto de nuestras acciones, pero en realidad no habla de control, habla de vulnerabilidad, de cómo todo lo que creemos fijo es en verdad extremadamente sensible. Igual que yo, frente a esa puerta, donde un paso o su ausencia bastó para reescribir todo lo que vino después. Y si eso es cierto en lo íntimo, también lo es en lo colectivo. La historia está llena de tormentas que comenzaron con un gesto menor, con un error de cálculo o con una calle equivocada. 1914, Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando de Austria estaba de visita oficial, una figura imperial rodeada de tensión política. Ese día había un plan para asesinarlo, pero el atentado falló. Uno de los explosivos no alcanzó su objetivo y la comitiva fue desviada. El recorrido se ajustó sobre la marcha, hasta que el conductor del archiduque, confundido por la nueva ruta, tomó una calle equivocada. Justo en esa calle, en ese minuto exacto, estaba Gavrilo Princip, no por cálculo perfecto, sino por el viraje que lo cruzó con su destino. Levantó el arma, disparó, mató al archiduque y a su esposa, y sin saberlo, abrió la puerta
a la Primera Guerra Mundial. No fue un plan perfecto, fue una cadena de errores menores, decisiones mínimas, coincidencias absurdas. Y sin embargo, ese giro de volante, esa calle tomada por accidente, se volvió el punto de bifurcación de todo un siglo. ¿Cuántas veces hiciste lo mismo? Giraste, dudaste, llegaste tarde, cambiaste de idea. ¿Cuál fue esa mínima decisión que desató una guerra en tu propia historia? Tal vez nunca lo sepas. Tal vez la llamada que no hiciste te salvó de algo o te alejó de alguien que habría cambiado tu vida. Tal vez ese lugar donde no entraste era un cruce y sin saberlo giraste hacia otro camino. No hay forma de saberlo con certeza porque así funciona el caos, no como confusión, sino como un sistema de sensibilidad extrema. Tu vida no es un error de cálculo, es una secuencia infinita de lecciones mínimas que construyen una figura más grande que tú, como un fractal, como esos patrones que parecen caóticos pero que desde lejos revelan una forma. Tal vez esa forma no sea un destino, pero sí una constelación de decisiones que te hicieron ser quien eres. Y eso, saber que todo lo que hiciste o no hiciste tiene un lugar en esa red. No da control, pero da sentido. Y a veces eso basta. A veces pienso que esa puerta todavía está ahí, no en el hospital, en mí. Que cada vez que tengo miedo, o duda, o cansancio, estoy frente a ella otra vez. Y aunque ya no sea la misma, cada decisión mínima que tomo es una forma de cruzarla, o de volver a quedarme frente a ella. Nadie puede ver el tornado que su mariposa interior activó, pero todos cargamos con el eco de esos aleteos invisibles. Ese momento en que no llamaste, esa frase que no dijiste, esa calle que tomaste sin pensar. Y tal vez, si existiera una versión paralela de ti, solo se diferenciaría por un gesto, por medio segundo de duda, por una palabra que sí salió o por aquella que te tragaste. Pero tú no estás en esa versión, estás en esta. Y eres el resultado de aquella bifurcación en el camino. Y aunque muchas veces parezca que te equivocaste, que ese giro fue un error, que esa ausencia te rompió, que esa pérdida pudo haberse evitado, tal vez era el único camino que podía darle forma a lo que eres hoy. Y probablemente no fue el camino más fácil, ni el más justo, pero sí el más tuyo. Y si dolió, fue porque era real. Y si fue real, es porque era necesario. Suscríbete a Efecto Paralelo, donde exploramos esos espacios intermedios, donde el tiempo deja de ser una línea recta y donde tú puedes empezar a mirar desde otro ángulo, solo por la frecuencia que te atrevas a sintonizar.